El siguiente ejemplo que tenemos es este. Igual vamos a resolverlo por el método de mallas. Y este es el caso número uno. Recordemos que el caso número uno era con fuentes de tensión en ramas exteriores. En este caso pues tenemos una fuente de tensión de 48 volts a corriente directa en una rama exterior del circuito. El siguiente circuito consta de una fuente de tensión y 5 cargas resistivas de 180, 100, 90, 60 y 30. Se puede resolver de dos maneras. Una viene siendo por delta y estrella. Ese método es largo. Se ocupan ecuaciones más complicadas, se puede decir. No complicadas, sino que más largas. Pero la forma más fácil y más directa posible viene siendo el método de mallas. Entonces, usaremos los mismos pasos que para el circuito anterior, el que resolví en el video anterior, pero aplicado en este circuito. Son los mismos pasos, solamente que aquí vemos que hay 3 trayectorias cerradas, 1, 2 y 3. En total serían 3 ecuaciones de malla que tendríamos que calcular. 3 ecuaciones, 3 corrientes de malla, y son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 corrientes de rama que tendremos que calcular. Bueno, pues vamos a resolver esta cosa. Y tengo aquí el circuito. El circuito es el mismo, con sus valores, solamente que dibujé las corrientes de malla. La malla número 1, que vendría siendo esta, la malla número 2, que es esta, y la malla número 3, y A, y B, e y C. Y puse las corrientes de rama arbitrarias como yo quise, de la siguiente manera. La corriente I1, que vendría siendo la de esta trayectoria o de esta rama, que va en esta dirección. La corriente I2, que va para abajo. Corriente I3, que va para arriba. Corriente I4, que va para abajo. Corriente I5, que va de izquierda a derecha. Y la corriente I6, que va de arriba para abajo. Entonces ya tenemos de forma arbitraria las corrientes de rama y las corrientes de malla en dirección horaria, IA, IB e IC. Y los nodos X, W, Y y Z. Ahora, como son tres mallas, serán 3 ecuaciones. Aquí las tenemos. Entonces, de forma directa, para la ecuación de la malla número 1, recordemos que se suman todos los elementos propios de la malla y se restan los elementos que están en contacto directo con las otras dos corrientes de malla. Entonces, para la ecuación de la malla número 1, elementos propios de la malla 1 vienen siendo la carga resistiva de 180 y la de 60. 180 más 60 son 240. 240 de IA. Menos las cargas que están conectadas con la corriente IB o la malla número 2, que vendría siendo la resistencia de 180. Entonces se restan menos 180 de la corriente IB, menos las cargas que están conectadas a la corriente IC, que vendría siendo la de 60. Menos 60 de IC. ¿Y esto a qué será igual? Será igual a las fuentes que están conectadas en la malla. En este caso, vemos que la única fuente que hay está conectada en la malla número 1, que es la de 48 volts de corriente directa. La trayectoria de la corriente de malla viene en sentido horario, entra en menos y sale en más. Entonces el signo que tendría los 48 volts en la ecuación vendría siendo ser positivo. Si el valor de la fuente estuviera al revés, o sea que aquí estuviera el menos y aquí estuviera el más, entonces entran más y salen menos. Y aquí vendrían siendo menos 48, pero en este caso pues está conectado así. Ahora, esa es la ecuación de la malla número 1. La ecuación de la malla número 2. Lo mismo. Primero tendremos que restar los elementos que están conectados a la malla número 1 o la malla o la corriente IA. En este caso pues son los 180.
¿sí? Recordemos que esta es la malla número 2. Entonces, menos 180 de IA, aquí está, más los, los elementos propios de la malla número 2, que vendría siendo el de 180, 90 y 100. Entonces, 180 más 90, 270 más 100, 370. 370 de IB. Menos los elementos que están conectados a la malla número 3, que solamente es la resistencia de 100 ohms. Menos 100 de IC. ¿Hay fuentes de tensión? No hay ninguna conectadas a esta. Entonces, viene siendo 0. Ahora, la ecuación de la malla número 3 es lo mismo. ¿Qué elementos están conectados a la malla número 1? Solamente es la resistencia de 60 ohms, entonces sería menos 60 de IA, menos los elementos que están conectados a la malla número 2, que es la resistencia de 100 ohms, menos 100 de IB, más los elementos propios de la malla número 3, que vendría siendo la resistencia de 100, la de 60 y la de 30 ohms. 100 más 60 más 30 son 190. Entonces la ecuación de la malla número 3 viene siendo menos 60 de IA, menos 100 de IB, más 190 de IC, igual a 0, porque no tiene fuentes de tensión conectadas en la trayectoria cerrada. Ahora, ya tenemos las ecuaciones de cada malla. Ahora tendremos que llevarlas a su forma de matriz, que es la siguiente. Aquí está su forma de matriz. Son los mismos datos, 240, menos 180, menos 60 y 48 de la ecuación número 1. 180, 370, menos 100, 0 de la malla o la ecuación número 2. Y de la ecuación número 3, menos 60, menos 100 y menos 190 igual a 0. Ahora, ¿cómo sabemos que escribimos bien las ecuaciones? Pues aquí les doy un truco. El segundo elemento de la columna 1 debe de ser el mismo que el segundo elemento de la fila número 1. ¿Sí? Este es el mismo que este. Y lo mismo, el tercer elemento de la columna 1, menos 60, debe ser el mismo que el tercer elemento de la fila número 1. Menos 60 es igual a menos 60. Y de igual forma, el tercer elemento de la columna número 2 debe ser igual al tercer elemento de la fila número 2, menos 100 y menos 100. Estos valores son los que irán cambiando. Y estos pues no son las fuentes que están conectadas a cada malla. Resolviendo esta matriz, tenemos que por soluciones tiene IA igual a 0.6 amperes, IB 0.4 amperes y C 0.4 amperes. Estas son las corrientes de malla. Todas son positivas, eso quiere decir que las trayectorias de corrientes de malla son en sentido horario. Ahora, calculamos las corrientes de rama. Como habíamos visto en el circuito original, teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 ramas, o sea que serán 6 corrientes de rama. ¿Cómo se calculan? Pues en el segundo circuito vemos que la corriente I1 que yo puse está en la rama exterior. Rama exterior quiere decir que es la misma que la corriente IA. Así que la rama I1 será la misma que la de IA, de 0.6 amperes. La corriente I2. La corriente I2 está entre la malla IA, la corriente de malla IA y la corriente de malla IB. Está en dirección de IA, pero en dirección contraria de IB, o sea que se restan IA menos IB. IA menos IB, que son 0.6 menos 0.4, son 0.2 amperes. Este es el valor de la corriente número 2. Corriente número 3. En este circuito yo puse la corriente I3 en esta dirección, o sea para arriba. Y como es rama exterior, viene siendo, tendría el mismo valor que la corriente IB. Sin embargo, la corriente IB va para abajo, ¿sí? Y la corriente I3 va para arriba.
Eso quiere decir que tendrá el mismo valor que IB, pero negativo. IB recordemos que vale 0.4 y negativo son menos 0.4 amperes. I4, lo mismo. La I4 está entre la malla número 1 y la malla número 3. IA menos IB, porque I4 va en dirección de A, pero en dirección contraria a IC. Entonces IA menos IC, 0.2 amperes. La rama número 5, la corriente I5, que está en medio de estas dos, está entre la malla 2 y la malla 3. Entonces, su dirección va de izquierda a derecha. La malla IC tiene esa misma dirección, va para acá. Y la malla IB va en sentido contrario, va de derecha a izquierda. Entonces se restan IC menos IB. Aquí tenemos IC menos IB. Recordemos que ambas corrientes de malla tienen el mismo valor, entonces tendría un valor de 0. 0 amperes, o sea que, en pocas palabras, en este elemento no hay corriente. Se puede decir que este elemento no está influyendo en nada al circuito y que prácticamente podríamos eliminarlo o no tomarlo en cuenta para ninguna ecuación. Y así nos quedaría un circuito en paralelo, o sea, esta rama y esta rama, ¿sí? Y tendríamos 1, 2 y 3 corrientes de malla, de rama. Y serían nada más dos mallas. Pero en este circuito pues lo tomamos en cuenta porque pues no sabíamos cuánta corriente pasaba a través de esta carga, pero sabiendo que tiene 0 amperes, pues prácticamente podría decirse que este elemento no existe. Eléctricamente no existe, físicamente sí existe. Ahora, la siguiente corriente viene siendo la I6. La I6, recordemos que yo la puse acá y va de arriba para abajo y es rama exterior, o sea que tiene la misma dirección que la IC y tiene el mismo valor. Entonces I6 es igual a IC y tiene un valor de 0.4 amperes. Ahora, notamos que la corriente I1, I2, I4, I5 e I6 son positivas, a excepción de la corriente I3. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos en corrientes de rama una corriente negativa? Esto quiere decir que cuando te sale una corriente negativa, la dirección que tú le diste al principio es su dirección contraria. O sea que su verdadera dirección de la corriente I3 es para abajo. ¿Sí? Ahora, tomemos eso en cuenta. ¿Sí? Y ahora, aquí tengo una nota que puse que teniendo todas las corrientes de rama y el valor de las resistencias del circuito, pues podemos calcular sus caídas de tensión. Y teniendo las caídas de tensión, pues podemos calcular sus potencias de cada elemento, que estarán en watts. Y ahora, como en el circuito anterior, pues usaremos el diagrama lineal. El diagrama lineal, pues es solamente las trayectorias de las corrientes del circuito, que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahora, la corriente I1 es positiva, o sea que tiene la misma dirección que yo le puse, que va para arriba. La I2 igual es positiva, o sea que toma la misma dirección que yo le puse. La I3, recordemos que salió negativa, y yo la puse en este circuito para arriba, pero como es negativa, entonces será para abajo. Y en el diagrama lineal la ponemos en esa dirección. La I5, como vale 0 amperes, pues prácticamente pues no existe y no influiría en nada la dirección de esta corriente. No importa si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
vale 0, no hay corriente, no existe eléctricamente. Y la I4. La I4, recordemos que salió positiva, o sea que va en la dirección que yo le puse, que va para abajo. Y finalmente la I6, igual es positiva, va en la dirección que yo le puse, que es para abajo. Y nombramos a los nodos W, X, Y y Z. Y hacemos pues la comprobación. En el nodo W entran la corriente I1 y sale la corriente 2 e I3. Entonces la ecuación del nodo W sería I1 igual a I2 más I3. I2 recordemos que vale 0.2 amperes e I3 0.4 amperes. Ahora, ojo, esta suma se hace sin considerar los signos de las corrientes de rama. O sea que se toma el valor absoluto de cada corriente. Entonces, 0.2 amperes más 0.4 amperes son 0.6 amperes. Esos 0.6 amperes corresponden a la corriente I1. Y vemos que sí se cumple en el nodo W. Ahora vámonos al nodo X. En el nodo X, ¿quién entra? Entra I2 y salen I4 e I5. Entonces, la ecuación del nodo X es I2 igual a I4. Recordemos que que I5 vale 0. Del nodo Y lo mismo. Entra I3 y sale I6. Y del nodo Z entran I4 más I6 y termina en I1. I2 es lo mismo que I4. I3 es lo mismo que I6. E I4 más I6 es igual a I1.